Bueno, ustedes saben, el próximo domingo tendrá lugar el referéndum para derogar o mantener 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que están puestos a la opinión popular, y para conocer todas las características, sacarnos todas las dudas de la elección entonces de este domingo, es que recibimos al ministro de la Corte Electoral, a José Garchitorena. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Ya estamos en veda, ¿no?, de publicidad electoral, pero es muy importante porque las últimas encuestas mostraban que hay muchas personas que todavía no tienen muy claro cómo es la dinámica, ni siquiera que es obligatoria la instancia del domingo. Es obligatoria y el horario de votación es de 8 a 19:30. Bien, ahí faltaba el 30, Faltaba ¿no? media hora. 30. De 8 de la mañana a 19:30 horas de la tarde. Exactamente, con opción a que se prorrogue por una hora más o hasta por una hora más si hay electores dentro del local de votación llegadas a las 19:30 horas. Solamente para la gente que esté dentro del local. ¿Cuántos habilitados para votar hay? 2.864.131, y es bueno que hay un buscador en la página web de la Corte Electoral donde se puede saber dónde uno vota, pero también sí está habilitado a votar. Porque hay que tener en cuenta que el padrón cerró el 8 de diciembre de 2021, el mismo día que la Corte Electoral dictaminó que se había alcanzado el número de firmas necesarias para interponer el recurso de referéndum. Ese día cerró el padrón de habilitados. O sea que todos quienes hicieron trámites con posterioridad no están incluidos en el padrón, y quienes lo hicieron las semanas previas es bueno que verifiquen si su trámite culminó y están en el padrón de habilitados. Un poquitito más que la elección nacional, ¿no? Que era 2.700.000. Pero andamos ahí, ¿eh? Es más o menos la misma cifra. Similar. Sí. ¿Quiénes están inhabilitados? ¿Quiénes no podrían concurrir a votar el próximo domingo? Bueno, por principio, quienes no estén en el padrón de habilitados. ¿Pero por alguna falta? Bueno, no se han el justificado? registro cívico nacional es un registro vivo, ¿verdad? Que está en permanentemente cambio, porque hay gente que se inscribe o se ingresa, hay gente que es cancelada porque fallece, hay gente que es excluida porque no vota en 2 elecciones, por ejemplo, hay gente que es inhabilitada porque tiene causas judiciales, penales. O sea, hay muchas causales por las cuales a una persona se lo excluye definitivamente o momentáneamente, temporalmente del registro. Hay que decir que además del buscador, en la página de la Corte Electoral hay un documento con todas las dudas que podemos tener de qué documento llevar, qué pasa si no tenemos la credencial, etcétera. Pero bueno, repasemos algunos de esos ítems. El documento necesario para votar es la credencial cívica. El único documento que habilita a votar es la credencial cívica. ¿Qué pasa si no la tengo? No es necesario llevarla, el documento, presentar el documento. Basta con comparecer ante el circuito que a uno le corresponda votar, decir su nombre, serie y número de credencial cívica y vota sin ningún inconveniente. Hay 2 excepciones. Una son los electores en situación de discapacidad motriz. Si les corresponde votar en un circuito no accesible, ustedes saben que los circuitos se distinguen entre accesibles y no accesibles, si les toca votar en un circuito no accesible, pueden hacerlo en cualquier circuito accesible de su serie. Y en ese caso sí tienen que presentar el documento, la credencial cívica. ¿De su serie quiere decir dentro del...? La BCA, la ABX, lo que sea. ¿Qué pasa si no tiene la credencial? En ese caso no se puede votar. No puede votar. O sea, ahí tiene que mostrar el documento, porque esa persona no está en los documentos que maneja el circuito al que comparece. Entonces... Porque creo que siempre la pregunta que se hacen todos, ¿hay un límite que después de esa edad no es obligatorio el voto? No hay ningún límite de edad. Todos los habilitados para votar, o sea, todos quienes están en el padrón de habilitados para votar, tienen obligación de votar, es un derecho y una obligación, independientemente de su edad. Lo que puede existir es la justificación del no voto, que como en todas las elecciones, y se aplica también para el domingo, en el referéndum, son causales de razones médicas, o fuerza mayor, o no encontrarse en el país el día de la elección, por supuesto. Para eso hay un plazo de 30 días, Hay un plazo de 30 días, es un trámite que se puede empezar a hacer a partir del martes 29 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web de la Corte Electoral. Y hay que adjuntar en el trámite el certificado médico o la documentación que acredite la fuerza mayor o el no haberse encontrado en el país. Ahora, Garchitorena, siempre las personas mayores, no siempre, pero en muchos casos, les cuesta un poco el trámite vía web, online. ¿Hay alguna forma de hacerlo presencial eso? No, en principio es a través de la web. Esto lo instrumentamos a partir de la emergencia sanitaria en la que todavía estamos. Y la verdad que no hemos tenido inconveniente. No sé si las personas mayores se han hecho duchos con la tecnología a partir de
de la pandemia o es que, bueno, alguien colabora con ellos, pero no hemos tenido mayores reclamos a propósito de esta modalidad, que es mucho más conveniente y más cómoda para todos, ¿no? Que ir hasta las oficinas electorales, esperar... Ahora, en ese caso, para comprenderlo un poco más, porque uno dice el trámite primero se ingresa, hay una confirmación de la Corte y después hay que ver si se avala. Sí, los que justifican la no emisión del voto son las juntas electorales de cada departamento, no es la Corte Electoral. Y lo que sí, hay que esperar que llegue la constancia, la persona tiene que dejar un correo electrónico y en ese correo electrónico va a recibir la constancia de su justificación, si así lo resuelve la Junta Electoral que corresponda, ¿verdad? Repasemos las multas por no votar y no justificar. El equivalente a una UR, son 1.428 pesos creo que al día de hoy, o 2 URs, el equivalente a 2 URs si la persona es funcionario público o profesional universitario. Repasemos el tema de las papeletas, son solamente 2, la rosada y la celeste. ¿Qué características tienen que tener? Porque la última vez que vino hablábamos de los 9 millones de papeletas, ¿no? Imprimimos 2 más por las dudas. O sea que ahora hay 11 millones de papeletas. 11 millones de papeletas. Y además los comandos también imprimieron con las mismas características. Además, pero también siempre aparecen listas apócrifas, ¿no? ¿A qué hay que, si uno no encuentra en la mesa o prefiere llevarla, a qué hay que estar atentos para no cometer errores? Bueno, también en la página web de la Corte hay ejemplares de cómo la reglamentación estableció que fueran las papeletas y es bueno que el elector verifique que tenga todos esos elementos, el escudo nacional, corte electoral, voto por sí o por no, contra 135 artículos de la ley, la fecha de la ley y después dice 27 de marzo de 2022. Todos esos elementos, rosado, celeste, con letra negra, tienen que estar en la papeleta y la papeleta tiene que estar en buen estado. No puede estar rayada, rota, no puede ser introducida en el sobre con un doblez que haga presumir que el elector pretendió identificar su voto. Ahora, el hecho de que falte alguno de estos elementos no necesariamente implica anulación, porque la propia ley dice que los errores de imprenta o las diferencias de coloración no anulan la papeleta, no el voto. Así que, pero es bueno entonces cotejar que la papeleta esté en condiciones. Garchitorena, hablemos ya que estamos en el tema papeleta, posibilidad de voto anulado y en blanco. ¿Cómo es para cada uno de estas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo es anulado? ¿Cuándo es en blanco? Y si beneficia a una u otra opción. Bueno, en realidad con respecto a este tema nada ha cambiado tampoco, ¿verdad? Lo que es un voto anulado o un voto en blanco es lo mismo para todas las elecciones. Lo que cambia para el referéndum es el impacto que tiene, el efecto que tiene en el resultado. Con respecto al voto en blanco es sencillo, dentro de un sobre no hay una papeleta, una hoja de votación válida de la elección del domingo, del referéndum del domingo. No importa si hay un objeto extraño. No hay papeleta, puede haber otro objeto extraño. En ese caso sería un voto en blanco con objeto extraño. Pero se computa como un voto en blanco. Se computa como un voto en blanco. O sea que suma para el no. La ley dice efectivamente que el legislador, cuando reglamentó el recurso en el año 1989, dijo que el sí para triunfar tiene que ser la mitad más uno de los votos válidos. Votos válidos por sí, por no y en blanco. Por eso el voto en blanco se considera un voto por no. Bien. Entonces, no se tienen en cuenta los votos anulados, que se escrutan, se registran, pero los efectos de proclamar el resultado no se tienen en cuenta. Y un voto anulado es cuando dentro de un sobre hay una papeleta, pero viene acompañada de un objeto extraño, está rota, está rayada, está doblada, como dije, de manera tal que haga presumir que el elector pretendió identificar su voto. Eso es cuando, por ejemplo, uno arruga con intencionalidad una papeleta. O el doblez es mucho más que en 2 o en 4, ¿no? Una cosa más, más elaborada. No es tampoco una puntita que quede doblada, ni mucho menos. No. En general, el criterio es tratar de salvar el voto, ¿verdad? La decisión del elector. ¿Qué pasa si hay una papeleta de cada una? Después, otras causales de anulación si hay dentro del sobre, conjuntamente, una papeleta del sí y una papeleta del no, o si hay más de 3 o más papeletas del sí o del no. Si hay 2 papeletas, una se valida ese voto, la otra simplemente se anula y el presidente y secretario de la mesa dejan constancia de que vino acompañada de otra que se validó, y se guarda esa papeleta, obviamente, para reconstruir eventualmente cómo fue emitido ese voto, ¿no? Con el tema de los anulados también había una cuestión, porque eso elimina la cantidad de votos válidos. ¿Beneficia a una u otra opción?
Bueno, la Corte Electoral no nos metemos en esa disquisición que es más politológica, digamos. Para la Corte Electoral son votos que no se tienen en cuenta para la proclamación del resultado. Si hay beneficio o no, bueno, es una consideración que no nos corresponde meternos, digamos. Creo que también sería importante como echar un poco de claridad a lo que tiene que ver con los resultados, ¿no? Es el 50+1 para que prospere... De los votos válidos. De los votos válidos para que prospere el sí, en este caso, que es lo que se propone, ¿no?, de cara a este referéndum. Pero ¿cómo son las opciones? Para entenderlo un poco más, ¿no? Si el no llega al 47 y el sí al 48, en ese caso no hay forma que el sí gane. No es por mayoría simple. No, es mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Por eso digo, la mitad más uno. ¿Ah? Entonces, sí, puede darse el caso de que haya menos votos del no que del sí, pero sumados los votos en blanco, el sí no es la mayoría, la mitad más uno de los votos válidos. O sea, las combinaciones pueden ser Es simple, varias. pero a veces capaz que cuesta entenderlo un poco más por el tema de los votos válidos, los votos en blanco. Siempre tiene que haber del total de votos válidos la mitad más uno de votos de sí. Sí, creo que en esta oportunidad han venido muchas dudas a propósito de voto anulado, también por declaraciones de figuras políticas, ¿no? Cómo se anula, cómo es en blanco, etcétera. Creo que más que en otras instancias hemos estado hablando Y por el de esas impacto que alternativas. tiene en el resultado final, ¿verdad? A propósito de resultado, ¿qué estimación hay en cuanto a horas para la finalización del escrutinio? ¿Son solamente 2 opciones? No, en la Corte no nos hemos puesto una hora de finalización o de dar un resultado. La Corte va a ir publicando los resultados de los escrutinios primarios que realiza cada comisión receptora de votos a medida que lo vaya recibiendo. A esos efectos, cada mesa, cada circuito va a tener una tableta, como ya ha pasado en otras elecciones, que es un elemento auxiliar para el trabajo de la comisión durante la jornada electoral, pero que a la finalización del escrutinio primario sirve para la transmisión rápida del resultado del escrutinio primario de ese circuito. Y a medida que la Corte vaya recibiendo ese dato, lo va a ir publicando. O sea, lo que se va a ver el domingo en la noche son datos que va a recibir reales, no hay proyecciones, no hay ningún tipo de especulación. Son datos reales del escrutinio primario los que se va recibiendo. Estimamos que, dado que el escrutinio es relativamente sencillo, son dos opciones, en la misma noche del domingo, obviamente, y relativamente temprano, esperemos, tengamos ya un buen número de circuitos publicados y en función de las diferencias entre el sí y el no, y el voto en blanco y el voto anulado, un poco todo esto que estamos hablando, capaz que allí mismo ya se puede definir un resultado, pero la Corte Electoral en realidad va a dar los datos reales del escrutinio primario a medida que se vayan Bien, pero hay una hora estimada, medianoche. Por esto mismo no estimamos, no ponemos una hora, esperamos que obviamente antes de medianoche tengamos ya el resultado, pero no nos ponemos... La Corte Electoral, por ley, tiene la obligación de dar seguridad y garantías en el procedimiento, no celeridad a la información. ¿Y se está manejando la posibilidad de que los observados terminen definiendo? Eso va a alargar los tiempos, ¿no? Lo digo porque las encuestas han mostrado... un empate técnico, prácticamente. Sí, muy cercanos, ¿no? Podría suceder. En ese caso los sí, escrutinios, y bueno, los escrutinios departamentales, el escrutinio definitivo, van a comenzar en los 19 departamentos. Ustedes saben, los escrutinios departamentales los llevan adelante las juntas electorales de cada departamento y van a empezar el día martes, el martes 29, y seguramente se van a extender toda la semana. Algunos departamentos terminarán antes que otros, obviamente, tienen menos circuitos, pero bueno, va a llevar la semana próxima, seguramente. Ya tenemos que cerrar. Tapaboca obligatorio y va a Hay haber protocolo facilitadores, sanitario, ¿no? va a haber facilitador, tapaboca, se exhorta, a mantener la distancia, sabiendo uno no va a votar para no andar circulando innecesariamente por los locales de votación, etc. Muchas gracias, Mina. Gracias. Seguramente, nos veamos el domingo también para ir conociendo la marcha de la votación. Le agradecemos este tiempo con Arriba Gente. Cerramos entonces la entrevista con el ministro de la Corte Electoral, José Garchito.